Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me confirman si me escuchan, por favor, y si pueden ver la pantalla, les estoy compartiendo ahora. ¿Qué tal? ¿Lo ven? Hola, 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 chicos, ¿me escuchan? Ah, ya, gracias, gracias, pensé que estaba pasando algo con mi micrófono. Ya. A ver, les había pasado justo la anterior clase, este Spark 1, este script, y quisiera un poco sus comentarios, si es que han podido probarlo, si han tenido problemas de algún tipo, para ver cómo se podría solucionar en algún caso. No, a ver cuán prudente va a ser preguntarles esto en el examen, ¿no? Si es que no tienen el Spark corriendo al 100%, ¿no? Ya, a ver, un momentito. Ya, sí, sí, estoy grabando la clase. Gracias, gracias, Adriana. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Alguien ha podido hacer correr? ¿No? ¿Sí? Licenciado, por ejemplo, yo tengo problemas con el Spark. Aún me aparece un mensaje de error y no puedo hacerlo. No puedo aplicar nada. Ya, eso va a ser un problema. A ver, ¿alguien más que haya Sí, tenido? ni siquiera me permite crear un archivo con la librería Spark, así que no puedo practicar absolutamente nada de esta librería. Ya, ya, ¿qué tal? ¿Quién más? ¿Alguien más quiere comentar? Buenas tardes, Lee. Sí, dale, Miguel. En mi caso yo también tenía problemas de error de Java, pero sí su consejo de instalar la versión 2.4, si no me equivoco, y con eso ya se soluciona todo. Ya, entonces esa es una buena alternativa, ¿no? Como a Miguel le funcionó, tal vez pueden probar, ¿no? Si es que no está funcionando, instalarse una versión anterior. Y la otra opción es coser el Spark desde el RStudio Cloud. El RStudio Cloud tiene sus limitaciones, pero podría funcionarnos, ¿no? Para algunas cosas. El RStudio Cloud eh, justo es para este tipo eh, de proyectos. Vamos a ver si yo tengo una sesión creada acá. Lo bueno del RStudio Cloud es que nos dan un servidor con creo que o sea, son servidores en Linux finalmente los del RStudio Cloud. Todo el trabajo estaría en la nube. Y si es posible instalar librerías como la Spark y hacer funcionar desde el RStudio Cloud, ¿no? Es posible. Si no les está funcionando, aún instalando una versión anterior, ¿no? La 2.4, la 2.3, podría ser una última alternativa, digamos, trabajar en el ¿no? Trabajar en el RStudio Cloud. Finalmente, no es nada más que otra consola, ¿no? No es una consola virtual del RStudio. La versión gratuita tiene hasta eh, a ver, ¿dónde está? Les voy a mostrar las capacidades sin salirme de acá. Que en algún momento les había comentado, ¿no? Esta podría ser otra alternativa, ¿no? Tal vez la única, bueno, la desventaja de esto es que, eh, bueno, no sé si tan desventaja, pero hay que trabajar casi todo desde la nube, ¿no? Los archivos, los ficheros se los tienen que también subir en algún lado.
la versión básica. Vamos a ver los precios del RStudio Cloud. Si están acá. Tiene su versión gratuita, ¿no? La versión gratuita que nos dan hasta 1 GB de RAM por proyecto. eh, y bueno, eso, ¿no? Finalmente igual tenemos una PC por proyecto. Y se puede tener hasta un total de 15 proyectos. Así que no es tan mala alternativa de irse por el RStudio Cloud. Lo que habría que hacer es básicamente hacer el mismo proceso eh, que hacíamos, ¿no? Es básicamente debería tratar de probar el Spark que les había mandado, pero desde acá, ¿no? Desde la parte de instalar la librería, ¿no? Install package, la librería Spark LYR y seguir con los pasos, ¿no? Siguientes. Tal vez eso, digamos, va a ser un poco más pesado al inicio, pero si por alguna razón sus computadoras no pudieran trabajar con el RStudio con el RStudio local en Windows, entonces el RStudio Cloud es buena opción, ¿no? Como ven acá, por ejemplo, está el servidor que nos dan es un servidor Linux, ¿no? Es un servidor Linux. Me he equivocado, una K me falta. Ya, así que esta sería otra herramienta para ir probando, ¿no? Para no desperdiciar esta herramienta que es realmente muy buena, ¿no? A ver, vamos a ver que vaya instalando. Ahí está, ¿no? Está instalando sin problemas, ¿no? Y como este va a estar en este espacio de trabajo, entonces ya va a tener el Spark con todas sus versiones y sin problemas, ¿no? Ya, entonces una alternativa es utilizar el RStudio Cloud para solucionar justamente esto, ¿no? Ya, después, ya volviendo al Spark como tal, en general, con lo que han aprendido de la librería de PLYR, ¿no? debería casi bastar para manejar cualquier objeto en el Spark, ¿no? Con la librería de PLYR justamente está optimizada para hacer esto de la gramática de datos, pero con el enfoque de objetos Spark. Entonces, hoy vamos a ver algunas cosas adicionales relacionadas al Spark que son un tanto diferentes o hay que tener un poco de cuidado en estos casos. Entonces, de manera habitual, borramos los elementos de la memoria, habilitamos las librerías que vamos a utilizar. Hoy vamos a ver igual la librería, cómo funciona la parte de los gráficos en el Spark, ¿no? Con la librería ggplot2. Igual no es nada de otro mundo manejar las librerías, manejar los gráficos con el ggplot. Sí, con los gráficos del R, ¿no? Ahí gráficos del R ya no vamos a poder utilizar tan fácilmente, ¿no? Con objetos Spark, pero sí gráficos con la librería ggplot. Aparte hay otra librería que igual que trabaja con objetos Spark para hacer gráficos, que es la librería dbplot, ¿no? dbplot. Estas dos librerías, ¿no? Que serían para hacer la gráfica, ¿no? Para hacer la gráfica. Esto siempre pensando en nuestro esquema de trabajo o en nuestro esquema de minería de datos o nuestro esquema de flujo de trabajo. Normalmente los pasos, ¿no? Los pasos en un trabajo de este estilo. El paso 0 va a ser para nosotros la conexión, ¿no? la conexión hacia el Spark. El paso 1 va a estar vinculado a
a esto, al proceso de importación de la información, ¿no? A cargar los objetos en el Spark. El paso 2 es esta idea del... hay un concepto hay un concepto que se está poniendo bastante de moda en esto de ciencia, en esto de ciencia de datos, y es este concepto del Wrangler, que hay que trabajar en la pronunciación, pero es un concepto muy, muy bueno, pensando en pensando un poco en el manejo de la información, ¿no? Es como, es todo el manejo, ¿no? Todo el manejo, el arreglo de la información, ¿no? No hay una traducción muy, muy directa al español de este concepto, pero está muy orientado a todo el proceso de exploración, manejo, ¿no? Un poco de mirar la información o explorar los datos, ¿no? Este paso 2 que nosotros lo podemos llamar tal vez la exploración de los datos, o conocer algunas descriptivas, ¿no? O mirar algunas cosas. Un tercer paso habitual en esto es ya más referido de alguna manera, lo ideal sería modelar, ¿no? Lo ideal sería modelar, ¿no? Modelar la información, ¿no? Modelar la información. Y aquí entra todo el concepto de Machine Learning, métodos multivariados, el tema de Machine Learning, y bueno, todo ese concepto, ¿no? En modelar la información con la finalidad de encontrar algo de información en esto del modelo como tal, a partir como paso posterior de la exploración. Podemos después pensar en una siguiente etapa muy, muy vinculada a mostrar los resultados o comunicar, ¿no? Básicamente es comunicar los resultados. Y esto de comunicar se puede hacer los resultados pensando en una estructura más de visualización de datos, en una estructura más de tipo informe, mirando, digamos, alguna de estas alternativas. De comunicar los datos, aquí está justamente la visualización de datos, ¿no? La visualización de datos como un paso 4. Cualquier proceso estadístico debiera tener nomás este paso, ¿no? En nuestro caso estamos incluyendo este paso 0, que es la conexión hacia la información, ¿no? La conexión hacia el Spark. Entonces, las librerías que nos van a ayudar para el paso 4, básicamente es el ggplot y el dbplot. Para el paso 3, en realidad ahí la librería Spark-Legere tiene su propio componente de Machine Learning para hacer diferentes procesos de modelado si uno quisiera hacerlo. Y después para la importación y esto de la exploración, la librería Spark-Legere y la librería dplegere nos van a dar algunos insumos justamente para ese paso, ¿no? Entonces, eso como un comentario inicial. Para la conexión, algo que no hemos visto en la anterior clase, que vale la pena verlo ahora, es que nosotros podemos configurar el tipo de conexión que vamos a establecer con el Spark. Todo en términos de conexiones locales, ¿ya? Todo en términos de conexiones locales. He copiado acá pasos para la configuración genéricos que hay para esto del Spark. Que están orientados a decirle a la computadora, ¿no? Cómo la vamos a trabajar, ¿no? Cómo la vamos a trabajar, o cómo queremos que la conexión Spark se comporte, ¿no? Cómo queremos que la conexión Spark se comporte. Nosotros podemos manejar en el Spark la memoria RAM que se le va a asignar a los procesos del Spark. Por defecto, en mi caso, me daba 900 megas. Eso puede variar. Normalmente el Spark coloca eso en base a la capacidad de los equipos, ¿no? Un valor mínimo, digamos, ¿no? Ha pasado en anteriores semestres que algunas de sus compañeras tenían, por ejemplo, alguna computadora
con 2 gigas de RAM, entonces el Spark le daba 300 megas, digamos, de RAM, ¿no? O sea, a veces esa es una limitación, pensando en que el Spark, bueno, el tema de Big Data aparece cuando los datos superan la memoria RAM, ¿no? Entonces, como el Spark trata de reducir la memoria al máximo y además con eso el tiempo de procesamiento, no está mal pensar en a veces darle hasta la mitad o un cuarto de la memoria RAM de nuestro equipo, ¿no? Si vamos a hacer un proceso con bases de datos de esa magnitud, ¿no? Si la base de datos que yo tengo es de 2 gigas, entonces le daré al Spark, le diré al Spark tal vez las 2 gigas, digamos, que trabaje, pensando que esas 2 gigas cuando se carguen al Spark van a ser mucho más pequeñas por el proceso de manejo de ficheros que tiene el Spark. Y podría tener, digamos, fácilmente con las 2 gigas que le asigno manejar una base de datos. Entonces eso se puede cambiar en el Spark, ¿no? Eso se lo puede modificar. Eso se logra con este primer comando, ¿no? Acá se crea un objeto, normalmente el config, que es el que vamos a mandar la información al Spark. Y en mi caso le voy a dar, por decir, 4 gigas, ¿no? 4 gigas de información. Vaya, tengo que habilitar la librería Spark. Y si esta no está funcionando, me falta todavía poner un elemento más acá. Perdón, esto. Tengo que crear el objeto. Ya, ahora sí, ¿no? Creamos el archivo config o el objeto config que va a almacenar la configuración del Spark. Ahí le damos 4 gigas de memoria RAM. Le podemos definir cuántos cores va a utilizar, ¿no? Para no comprometer tal vez todo el equipo, ¿no? Sino darle algunos cores en particular, ¿no? Le puedo decir 2. Siempre el Spark, de los 4 gigas que nosotros le damos, ¿no? Necesita un espacio para todavía funcionar en algunos procesos internos, justamente, ¿no? Para la ejecución y esto, así que a veces de las 4 gigas que le damos, le podemos decir que la memoria para todo esto efectivamente sea el 90% de esas 4 gigas, ¿no? Y reservar otro porcentaje para que el Spark esté funcionando sin problemas, ¿no? Esa es la idea de estas dos líneas, ¿no? De esta y esta otra de la fracción de la memoria y la fracción para el almacenaje, ¿no? Darle un poco de espacio de esas 4 gigas para que el Spark tenga más movilidad, ¿no? Y después, como hemos aprendido ya en la anterior clase, la conexión al Spark, ¿no? La conexión, simplemente con Spark Connect, y lo único que va a variar acá es la configuración. Le voy a decir que para iniciar esta conexión utiliza la información del config, ¿no? Que es el que hemos inicializado aquí arriba. Y bueno, si tienen versiones diferentes del Spark, obviamente ahí, ¿no? Poner la versión más, ¿no? que corresponda. En mi caso solamente tengo un Spark en esta computadora, así que la voy a cargar y va a inicializar justamente. Esto es opcional, ¿no? Lo de la configuración, siempre y cuando quisiéramos colocar más memoria RAM del equipo, ¿no? Siempre y cuando quisiéramos colocar más memoria RAM del equipo. Lo que debería pasar ahora, vamos a ver si está pasando, es que acá en el Executors, acá por ejemplo, ha colocado 2.9 gigas, ¿no? 2.9 gigas. Y lo que ha hecho es sacarle ese 90%, reservar para memoria, reservar para almacenamiento, pero me está dando 2.9 gigas para trabajar exclusivamente con objetos en el Spark, ¿no? Así que eso está muy bien en realidad, ¿no? Hemos logrado mover de los 90 megas de las 900 megas que nos daba antes a 2 gigas. Y bueno, ¿cuántos cores activos hay? Hay 2 cores, ¿no? Hay 2 cores activos. De la configuración que podíamos haber tenido, ¿no? Esto lo podemos comparar con la conexión que el Spark nos da por defecto. Entonces, para eso voy a desconectar la sesión del Spark, desconectar todo, ¿no? Cierro la conexión y voy a conectarme como la anterior vez, ¿no? Sin ninguna configuración en particular.
para que vean cuál es la diferencia que nos pone, ¿no? Aquí voy a modificar esto. Ya. Entonces ya ha cargado la otra versión del Spark. Veo su tablero de datos. Y si vemos acá, lo que nos daba el anterior era esto justamente, ¿no? 913, 912 megas. Y nos daba 6 cores para trabajar, ¿no? Que son creo que todos los cores del equipo. Entonces esto se puede ir modificando, ¿no? Se puede modificar para darle un poquito más de espacio, ¿no? Yo podría decirle, bueno, dado que tengo 6 cores, puedo trabajar con 4 cores tal vez y con 4 gigas, ¿no? Que se quede. Voy a desconectar la sesión actual del Spark, voy a crear otra vez la configuración y le voy a dar todos esos parámetros y me voy a volver a conectar, ¿no? con la configuración. Veo nuevamente la consola del Spark, me voy a Executors y ya está ahí, ¿no? Las 2.9 y los 4 cores que le he dado para trabajar. Entonces, así que esto nosotros lo podemos trabajar, ¿no? Ahora depende eso mucho de lo que vayan a procesar, ¿no? Yo ahorita acá fácilmente ya podría trabajar con bases de datos de 4 gigas. Ahora eso siempre y cuando, ¿no? Siempre y cuando para la siguiente parte, que es la importación de datos, trabajemos más con ficheros cargados desde ficheros externos, ¿no? Ficheros que pasen por el ERE, ¿no? Siempre que trabajamos con ficheros externos, normalmente el Spark va a funcionar bien, ¿no? Si lo hacemos pasar por el copy-to, a veces es un poco pesado y han visto que, por lo menos las últimas versiones del Spark están teniendo problemas con eso, ¿no? Así que ya tienen ahí esos elementos para hacer la conexión inicial, ¿no? Lo demás lo voy a poner en comentarios. Y una vez que establecemos la conexión, el siguiente paso debería ser la importación de los datos, ¿no? La importación de los datos. Para la importación, en la anterior clase hemos visto varias alternativas, ¿no? Desde ficheros externos, una carpeta de ficheros, una colección de ficheros, un fichero suelto o utilizar finalmente el copy-to, ¿no? Cualquiera de esos dos podría funcionar. En mi caso voy a jalar dos ficheros. Voy a jalar con el copy-to este fichero de las elecciones nacionales y también voy a jalar el fichero de las importaciones, ¿no? El que tiene una carpeta donde tengo en una carpeta las importaciones de 6 años, creo, ¿no? Podemos trabajar con esos dos ficheros. El primer fichero carga un objeto del ERE, ¿no? Este de acá va a cargar una base de datos de las selecciones, que es esta base de datos de cómputo. Y lo que yo voy a hacer es crear un objeto sp cómputo y pasarlo, ¿no? Con el comando copy-to a la conexión existente, el objeto cómputo, tal como lo habíamos hecho antes, ¿no? Copy-to el objeto. Eso podemos hacer para el primer objeto, que sería un objeto externo del ERE. Y en el segundo caso vamos a hacer un SP de importaciones desde un directorio de trabajo. Ahí está, ¿no? Ahí tendría dos objetos para la importación. Por un lado son objetos, estructuras que pasan por el ERE, ¿no? Estructuras que pasan por el ERE. Y en el otro caso es archivos externos, ¿no? Colección de archivos externos. Archivos externos. En ambos casos ya cargado y en la conexión deberían estar las dos tablas, ¿no? La de cómputo y la de importaciones. La importación no es nada más que eso, ¿no? Jalar esos archivos para tenerlos ahí listos.
Y el segundo paso es la exploración, ¿no? Empezar a conocer la base de datos que nosotros tenemos, ¿no? Como cualquier proceso de exploración, podríamos tener, no sé, utilizar el DIMNames para ver qué hay en el objeto SP cómputo, o para ver qué hay en el objeto de importaciones, ¿no? Para ver las variables que existen en estos objetos. En esta parte de la exploración normalmente está vinculada mucho proceso para la descripción de la información. Entonces, por ejemplo, acá, como tengo esas variables, yo podría empezar a hacer algunas preguntas, ¿no? Y decirle, bueno, quisiera de la SP cómputo que me muestre de la variable elección, ¿no? Por ejemplo, de la variable elección en group by elección que me muestre una simple tabla, ¿no? Una tabla o un conteo, un count, ¿no? De los elementos que hay. Y si, ¿no? Por ejemplo, ahí tengo diputados especiales, diputados uninominales, presidente y vicepresidente, ¿no? En esa magnitud. Una opción sería trabajar con eso, ¿no? Trabajar de esa forma con el count. Y si quiero salvar esa tabla, ya habíamos dicho ayer que bueno, en la anterior clase, que podemos utilizar el comando collect, ¿no? Podríamos utilizar el comando collect para hacer ese proceso. Igual igual en esta parte podemos vamos a hacer algunas tablas. Como es la exploración, podemos trabajar primero con la de cómputo, que es justamente una base de datos de cómputo de las elecciones del 2019, ¿no? A nivel de las mesas electorales. Por eso ahí hay 3 elecciones. Uno podría pensar, bueno, yo quiero, no voy a trabajar con toda la base de datos, ¿no? Porque debería hacer el análisis por tipo de elección, ¿no? Debería hacer el análisis por tipo de elección. Es decir, en vez de mirar toda la base en conjunto, debería haber alguna de esas elecciones, por ejemplo, presidente y vicepresidente, porque si no voy a terminar mezclando, ¿no? Así que las opciones están vigentes, ¿no? Voy a hacer un filtro utilizando la variable elección, siempre y cuando esta sea igual a presidente y vicepresidente, ¿no? Siempre y cuando sea esto igual a presidente y vicepresidente. Quiero trabajar con esta base, únicamente con esta base. Si yo lo pongo así, me va a mostrar una salida corta. Dado que yo quiero trabajar con esta base de datos, yo le puedo llamar a esta va a ser la base de datos para presidente, ¿no? Entonces le puedo llamar presi, digamos, ¿no? Voy a llamar presi y veremos qué nos da. Nos está diciendo peligro. Ya, creo que no hay problema. Está bien, ¿no? Ya tengo el objeto presi creado, ¿no? Este era un mensaje de advertencia de que estos no están instaladas algunas de las librerías que he puesto ahí. Pero ya tengo el objeto presi. Y si yo veo el objeto presi en algún lado, ¿no? Le digo presi, quiero saber cuántas observaciones tienes. Y está, digamos, ¿no? Presi tiene 34.551 observaciones, ¿no? 34.551 mesas. Mucho menos de estas, ¿no? Ya están acá, 34.551, ¿no? Ya tengo el objeto filtrado, ¿no? Ya tengo justamente el objeto filtrado. Entonces el objeto presi lo puedo utilizar para hacer mi análisis de los presidentes y vicepresidentes, de la elección de presidentes y vicepresidentes ese año, ¿no? Podría ir más allá y hacer algo así, digamos, ¿no? Como estos son de los presidentes,
Y si le pido ver las variables nuevamente, pero ya de esta base, que es la misma de arriba, y podría pensar que quisiera contabilizar desde los inscritos hasta los votos nulos, cuánto ha sucedido, digamos, desde los inscritos hasta los nulos. Yo podría decir, bueno, Prezi, quiero que hagas una selección, no voy a quedarme solamente con esas variables, desde inscritos hasta nulos, quisiera que hagas un proceso para todas esas variables, ¿no? Quisiera que hagas un proceso para todas esas variables. Eso se puede hacer con el summarize all. Quiero que hagas una suma, ¿no? De todos esos. Lo mando y ya está el resultado, ¿no? Perdón. Lo mando y está el resultado. Perdón. Eso es acá. Ahí está, ¿no? Tengo que para la elección del 2019 han existido 7.314.000 inscritos. De esos, 2 millones han votado por el CC, 23.000 por FPV, MTB 76, UCS 25, el MAS 2.800.000, 21F 260.000, PDC 530.000, ¿no? Entonces ya tengo esa información para ir trabajando desde un objeto que esté en el Spark, ¿no? Yo podría decirle acá, además quiero que esto lo hagas un group by por departamento, ¿no? Por departamento. Y ahí tendría una tabla por departamento. Bueno, ahí están saliendo lo que sería el equivalente de departamento, pero en los otros países que no son de Bolivia, ¿no? Como es una elección donde incluyen todos los países, ¿no? Por eso aparece esto. Lo que yo debería hacer previamente es decir, bueno, quiero que saques este resultado siempre y cuando el país sea igual a Bolivia, ¿no? Y con eso debería sacar esta tablita, ¿no? Ahí está, el resultado de las elecciones del 2019 por departamento, el total, ¿no? Inscritos, CC, FPV, MTS y todo lo demás, ¿no? Entonces, en esto de la exploración, puedo hacer este tipo de cosas, ¿no? Puedo hacer este tipo de cosas. Ya, ¿qué tal? ¿Hasta ahí alguna consulta, comentario? Ya, Anaí, no te aparece nada en el executors. Ya. Acá está vacío en este del executors. ¿Con qué versión del Spark estás corriendo? Una opción puede ser, tal vez la conexión lo está haciendo mal, entonces tal vez actualizar la pestaña, verificar, ¿no? Puede ser eso. Ya, qué raro. Si se actualiza la pestañita no sucede nada. No carga algo. Tienes ¿con qué versión del Spark estás trabajando? Acá debería aparecerte eso, ¿no? En mi caso estoy con la 301. ¿Qué tal los demás? Consultas, preguntas, la 302, ya. Es extraño, debería aparecer acá esto. Pero cuando haces las consultas o cargas los datos, te, te llega a generar estas tablas, tal vez. Bueno, las conexiones. Ya, qué raro, ¿no? Ahí la mejor opción es
tal vez instalarse una versión anterior a la 3.02. Como dice Miguel, la 2.4, la 2.3, esas son bien estables, ¿no? Bien estables para Windows. Tal vez esa va a ser la mejor alternativa, ¿no? De todas formas, esto yo les voy a pasar al terminar la clase de hoy para que lo tengan. Para que, y si no, si definitivamente no les está funcionando, entonces hay que migrar nomás hacia el RStudio Cloud, para esta parte al menos, ¿no? Para aprovechar lo que se puede hacer. Y eventualmente ya si después quieren trabajar con grandes volúmenes de datos, la mejor alternativa va a ser pasarse a una computadora Linux, y ahí en la Linux no hay ningún problema, ¿no? Es casi todo perfecto, salvo la idea de manejar el Linux, ¿no? Puedes hacer exactamente lo mismo que haces en una Windows, ¿no? Casi exactamente lo mismo, no tienes que preocupar por virus. Todos los programas están disponibles también para Linux. De hecho, el R corre mejor y ha sido pensado más para Linux que para el Windows, así que es una buena alternativa nomás, ¿no? Si es que quisieran migrarse a Linux, ¿no? Especialmente si van a querer orientar su trabajo al manejo de bases de datos grandes con el R, ¿no? Para utilizar el Spark. Eso solamente como comentario. Ya, súper. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta hasta este punto? Ya, creo que no. Entonces, como ven, casi todo funciona de forma similar, ¿no? Casi todo funciona de forma similar. Ahora, hay algunas cosas que no funcionan tan igual al DPLR, ¿no? Yo tengo por si acaso la base de datos de cómputo acá. ¿Qué tal si yo quisiera contar las mesas en las que el CC le ganó, digamos, al MAS, ¿no? Si quisiera contar las mesas en las que el CC le ganó en apoyo a las mesas del MAS, ¿no? Si quisiera hacer eso, digamos, ¿no? ¿Qué tal si quisiera hacer alguna relación de ese estilo? Tengo que crear una variable que me cuente esas mesas. En lo normal, ¿no? Lo habitual sería, por ejemplo, decirle, hacer un mutate para crear variables y decirle, bueno, voy a crearme una variable que sea cc más, digamos, ¿no? Pensando en las mesas en el que cc le ha ganado al más, por decir. Esta variable va a ser una variable dummy, donde me contabilice las mesas en el que el cc sea más grande al más, veremos si me cambia esto, IPSP, ¿no? Creo que está así. Le voy a pedir que me calcule y veremos si me muestra esta variable, ¿no? Y después quiero que me muestre la variable que acabo de crear, la cc+, ¿no? La cc+. Ahí está la variable, o tal vez una vez que se la seleccione, quiero que sobre esa haga un table. Bueno, quiero que haga un conteo, ¿no? Un conteo de esto. O bueno, tal vez en vez de esto puedo hacer un group by cc y contar. Entonces el mutate está funcionando relativamente normal, ¿no? Normal. Y esto por ejemplo, esto de acá es relativamente una buena noticia, porque en las versiones anteriores, tal vez les suceda en la 2.4 o en la 2.3, ¿no? En las versiones anteriores del Spark, hacer o crear variables, ¿no? Basadas en condiciones como en este caso, ¿no? De true y false, ¿no? CC mayor a más y PSP, esto no te dejaba hacer el Spark, ¿no? Te salía un error, ¿no? No te dejaba hacer este tipo de cosas. Ahora al parecer está funcionando, ¿no? Entonces, antes, ¿qué se tenía que hacer para tener esta misma tabla utilizando el Spark? En vez de utilizar el comando, en vez de utilizar esta opción directamente,
se utilizaba el comando if else, ¿no? El comando if else. Y el comando if else justamente es para un poco trabajar con este tipo de problemas, ¿no? El comando if else, a ver, veremos aquí, ahí está, ¿no? El comando if else del dplyr, ponemos la condición, el valor de true y el valor de false. Entonces, a veces, si es que tienen problemas con el mutate y quieren crear variables condicionales, ¿no? Para casos, el if else funciona, ¿no? Si esto supera, entonces por sí va a ser sí supera, digamos, y por no va a ser no supera. Agarro la misma variable y hago un count, ¿no? La ventaja del if else es que yo puedo ya darle una etiqueta, ¿no? al true y al false. En las mesas en las que sí supera son 14.000 mesas y en las que no supera son 20.279 mesas. Así que ahí el mutate está funcionando igual sin mucho problema, ¿no? Para hacer estos tratamientos. Después, casi todos los comandos finalmente que trabajan con el Spark, ¿no? que son bajo la estructura de dplyr. Para que esta tablita funcione, bueno, más que esta tabla voy a agarrar la de departamentos, que es un poquito la más interesante. Esta, por ejemplo, ¿no? Que está por departamento. Para que esta tabla funcione, lo que el RStudio hace es, bueno, dado que ya tengo acá la estructura de lo que se le está pidiendo al Spark, todo esto la modela, ¿no? La traduce a un lenguaje SQL y se la pasa al Spark. Y el Spark utiliza ese lenguaje para procesar, ¿no? Utiliza el Spark para procesar. En mi caso, por ejemplo, acá, si van al SQL, aquí están los queries que muestran el trabajo que ha ido haciendo el Spark, ¿no? En base a los envíos que le ha hecho el RStudio, ¿no? En base a los estudios, a lo que le ha dado el RStudio, acá nos está mostrando lo que ha ido haciendo el Spark, ¿no? Nosotros pudiéramos pedirle que nos muestre el query efectivo que traduce, ¿no? Entonces hay una opción en el Spark que al final de la instrucción, ¿no? Al final de la instrucción nosotros le podemos pedir, a ver, esto lo voy a bajar acá abajo. Al final de la instrucción nosotros le podemos decir que nos muestre el query, ¿no? El query con el cual se le manda al Spark. Va a mostrarse la salida. Ahí está. Entonces, para que se haga esta consulta al Spark, en lenguaje SQL, en realidad es esto, ¿no? Seleccionar el departamento, sumar los inscritos, después con los inscritos y la suma de estos, ¿no? De las tablas estas, y bueno, poner las condiciones más, ¿no? El where, por ejemplo, está indexado al objeto que teníamos inicialmente, ¿no? Que es al objeto cómputo, ¿no? Seleccionas presidente y vicepresidente del objeto cómputo, con esto trabajas con el objeto presi, dentro del objeto presi seleccionas todavía Bolivia y sobre eso agrupas por departamento y haces todo el trabajo, ¿no? Entonces ahí se muestra el trabajo del SQL, ¿no? De cómo está interactuando el Spark cómo está interactuando el R con el Spark, ¿no? Cómo está interactuando el R con el Spark. Ya. Pensando que esta etapa es para esto, ¿no? Todos los comandos que hemos aprendido de dplyr para cambiar, explorar, hacer resúmenes, aplican esta parte, ¿no? Que es una exploración de los datos, Si nosotros quisiéramos, si nosotros quisiéramos ya empezar a modelar, esto tiene otro tipo de relevancia o connotación, ¿no? Porque ya el modelado de información exige, ¿no? Exige a ustedes o exige a la persona que está haciendo el modelado
le exige tener una pregunta de investigación o le exige tener al menos definido qué quiere modelar, ¿no? Qué quiere hacer con la base de datos. Yo en el caso, bueno, en el caso de ustedes para el proyecto de investigación o bueno, para su dashboard, no les estoy pidiendo modelar algo, sino les estoy pidiendo más que todo un proceso descriptivo, ¿no? Que está muy vinculado a este paso 2, ¿no? Definen un indicador y lo construyen y lo muestran, ¿no? Definen un indicador, lo construyen y lo muestran, dependiendo de la base de datos que ustedes hayan elegido. El modelado de información normalmente responde o tiene el objetivo de responder a alguna pregunta guía o alguna pregunta de investigación, ¿no? Como esta es una elección esta base de datos que tenemos es una base de datos de la elección del 2019, uno podría pensar, bueno, ¿será que ha existido alguna relación en la votación a nivel de las mesas, ¿no? O a nivel de algún partido, ¿no? Como hay muchos nombres en esta base de datos, ¿no? Hay muchos partidos políticos. Y justo esta elección fue la conflictiva donde se abrió el tema de fraude o no fraude. Entonces es una base de datos interesante para estudiarla, ¿no? Y uno podría pensar ahí, por ejemplo, ¿será que como esta base está a nivel de mesa, ¿será que hay algún tipo de correlación entre los partidos políticos a nivel de mesa, digamos, ¿no? Eso podría ser una pregunta válida que capaz se la responde muy rápidamente con un coeficiente de correlación, ¿no? O uno podría pensar en un modelo lineal y decir, bueno, ¿será que, por decir, ¿no? Yo puedo predecir los votos de un partido político a partir de otros, ¿no? Con un modelo de regresión lineal? Alguno podrá plantear y decir, bueno, como tengo tanta información, ¿no? Inscritos hasta nulos, ¿no? Son puros números, son alrededor de 3, 9, 12, 13 variables, ¿no? Puras numéricas, estas donde están los votos. Uno podría pensar, bueno, 13 variables son hartas. ¿Qué tal si yo quiero resumir la información y ver si tiene algún patrón? Y para eso utilizo componentes principales o un análisis factorial, digamos, ¿no? Para mirar ese tipo de cosas con esto. O quiero crear grupos a nivel de las mesas para ver qué conjunto de mesas son parecidas o no. Yo puedo crear grupos con un método de clustering, digamos, ¿no? O aplicando un K-medias, un K-medianas. Entonces, todo eso es parte del modelado, ¿no? Todo eso es parte del modelado y en esa la mayoría de los elementos que aparecen son muchas de las técnicas que se aprenden en métodos multivariados, métodos de Machine Learning, que ahí hay una frontera muy difusa entre uno y otro, porque muchos métodos de Machine Learning van a verlos en métodos multivariantes, y muchos métodos multivariantes son técnicas de Machine Learning, ¿no? Así que eso se da, ¿no? Y también acá aparecen los modelos lineales, ¿no? Los modelos lineales. Entonces, el modelado de información es todo un mundo que depende de lo que ustedes quieran hacer, ¿no? De lo que ustedes quieran modelar, y ahí el R en sí mismo tiene su forma de trabajo, ¿no? El R, sin entrar al Spark, pero entrando al Spark igual se puede modelar la información, ¿no? Porque no perdamos de vista que los objetos que están cargados ahora están en el Spark, ¿no? Todos los objetos que están cargados ahora están en el Spark. No los puedo tratar como objetos R, ¿no? Si yo pudiera tratarlos como objetos R, yo podría hacer algo así, digamos, ¿no? Voy a hacer una regresión lineal sencilla utilizando los datos de Prezi y quiero ver si el CC se explica o tiene algún tipo de relación con la variable o con el MNR, digamos, ¿no? Yo haría un modelo lineal sencillo de esta forma en el R, ¿no? Si fueran objetos R, ¿no? Si fueran objetos R, hasta ahí, por ejemplo, se dan cuenta, como que me está funcionando, digamos, ¿no? Está cargando ese modelo
Le puedo decir a esto quiero sumarle el más IPSP y ver cómo me sale mi modelo. No, está funcionando, por ejemplo, ¿no? Los modelos lineales en este caso están funcionando para objetos Spark. Yo quiero de esto una vez que salga, esto yo le voy a llamar el modelo 1. El modelo 1 y después quiero hacer el summary del modelo 1. ¿No? Y ahí tengo que todos son significativos, el MNR explica el voto por el CC, el MAS explica el voto por el CC y tengo un modelo que explica el 42% del fenómeno del CC, digamos, ¿no? Yo podría explicar el 42% de la votación del CC a partir de cómo voten por el MNR o por el MAS, ¿no? A nivel de mesas. Nuevamente, esto no se podía hacer, no se podía hacer antes en las versiones anteriores del Spark, ¿no? Así que cada vez como que las versiones actuales del Spark están permitiendo utilizar más los códigos R para trabajar con objetos Spark, porque si bien es cierto, parece que estamos utilizando un comando del R acá, lo que está haciendo en el fondo, ¿no? Lo que se está haciendo en el fondo para que esto suceda es utilizar el comando ml gl, ¿dónde estás? Esta, ¿no? Este es el comando que se está utilizando finalmente para hacer funcionar el anterior, ¿no? Entonces, lo que hace el RStudio es, bueno, quieres sacar un modelo lineal y es un objeto Spark, ¿no? No puedo utilizar el comando lm tradicional del R, ¿no? Entonces, este se indexa a este comando que es el modelo, que es el comando para hacer regresiones lineales, pero de la librería Spark, ¿no? Que es justamente para hacer modelos de regresión lineal en el entorno de Machine Learning, ¿no? Y básicamente tiene casi la misma estructura, ¿no? La conexión Spark que me vamos a dar, que en este caso está en el objeto Prezi, la fórmula que se va a utilizar y ya, digamos, ¿no? Entonces yo debería poder acá hacer lo mismo, ¿no? De la conexión Prezi quiero que obtengas esta regresión. Y lo mismo, ¿no? El coeficiente, el intercepto, el beta 0, el beta 1 y el beta 2, ¿no? Exactamente, bueno, algo muy parecido a esto, ¿no? Acá está, ¿no? Este puede ser mi modelo 2. Ya esto yo le puedo hacer, a ver, un summary si me deja. Un summary del modelo 2. Ya, está sacando casi lo mismo de antes, ¿no? Entonces, ya para hacer modelado, la opción que tenemos con el Spark es utilizar el prefijo ml y mirar lo que nosotros podríamos hacer, ¿no? Árboles de decisión, método de K-medias, regresiones lineales, regresiones logísticas, el Night Bias si uno quisiera hacer esa técnica de clasificación, componentes principales, ¿no? Y bueno, muchos más métodos que están ahí, ¿no? Los podría hacer, ¿no? Entonces esto de modelado está ahí como todavía pendiente porque depende mucho de cómo estén en métodos multivariados 1, 2 y normalmente este tema de modelado se lo ve con más precisión en la materia de programación estadística 2, ¿no? En la materia de minería de datos como tal, ¿no? Ya, preguntas hasta este paso 3, comentarios. Nadie, todo bien. Ya,
Vámonos entonces a la última parte de comunicar los resultados o este tema de visualización de datos, ¿no? En este punto, lo que hay que saber es que todo lo que nosotros hemos ido aprendiendo en esta parte de visualización con la librería ggplot están completamente vigentes para objetos Spark, ¿no? Está completamente vigente para objetos Spark, por lo que nosotros vamos a poder hacer sin ningún problema, y bueno, vamos a poder hacer sin problema dibujos, ¿no? Con la librería ggplot, ¿no? Podemos ir mirando algunas de estas opciones, ¿no? Podría ser bueno, para esto hay que habilitar las librerías, veremos si las tengo cargadas. No tengo ni la ggplot ni esta otra, las voy a instalar de un momento. Perdón. Esto siempre quiere comillitas. La ggplot es bien potente para hacer hartas cosas, así que es una muy buena librería para visualización de datos, ¿no? Para mapas, puntos, todo tipo de geometrías, ¿no? Y el otro, el dbplot, igual es una librería interesante, ¿no? Tiene igual sus comandos para hacer gráficos básicos, pero lo interesante del dbplot es que está optimizada igual para trabajar con objetos Spark, ¿no? Esperemos que se instale. Ya va a terminar, ya está en la última. ¿Qué ha pasado acá? Ya, creo que ya está. Ya, está bien. Es que tengo una versión antigua del ERE al parecer y ha salido la versión 4.1 del ERE, ¿no? Ya es eso. Ya. Voy a instalar la otra más, la dbplot. Y ya está, ¿no? Ya tengo las dos librerías. A ver, ¿por qué utilizamos esto? Porque, ¿qué tal si yo quisiera ver? Veremos, tal vez ya funciona, por lo menos hasta hace un tiempo no funcionaba esto. Voy a agarrar la base de datos, la variable cc, y le voy a pedir que me muestre un histograma, ¿no? Le voy a pedir que me muestre un histograma. Y me dice, no puedo hacerlo porque x no es numérica. Bueno, más que porque x es numérica, no puede hacerlo porque no puede hacerlo básicamente porque el preci no es un objeto del ERE, ¿no? Es un objeto estrictamente del Spark, ¿no? Así que no lo va a hacer. Así que ahí hay algunas opciones, ¿no? Hay algunas opciones para esto. Podría utilizar la dbplot, ¿no? Y para utilizar la dbplot, el concepto es bien sencillo. Igual agarro la base de datos, preci, funciona con el entorno del operador pipe, del dplyr, y le digo, bueno, quiero seleccionar la variable cc, y sobre esta variable quisiera que hagas un histograma, digamos, ¿no? Veremos si esto funciona. Igual va a decir no. Entonces la solución de esto es utilizar el dbplot. Dbplot histograma, ¿no? Dbplot histograma. Veremos qué nos sale.
dbplot. Ya, me está marcando error. ¿Por qué? Prezi select dbplot Instagram. Ya, a ver, probaremos de esta otra forma. Prezi dbplot histograma de la variable cc. Ya, nos está marcando un error para sacar esta. Ya, no nos complicaremos, vámonos por lo seguro, que debería ser con la librería ggplot. La librería ggplot pide la base de datos, en este caso la conexión, prezi, pide la estética o las variables, en este caso eh, es de la variable cc, lo único que quiero, y después pide la geometría, en este caso un geom-hist, ¿no? Histograma. Y esta sí va a trabajar sin problemas. No, igual está teniendo problemas. El estudio GT, ¿qué es esto? A ver, si no fuera el objeto prezi, voy a agarrar el objeto original, ¿no? Tal vez pues por esto voy a agarrar el objeto spcomputo. spcomputo y mirar si hay, si es un problema de que se está utilizando un objeto distinto ya. A ver, es raro que me esté saliendo este error. Ya, a ver, por si acaso lo voy a cerrar, hace rato hacer un mensaje de error, tal vez se ha tenido un problema de compilación el ERE, así que voy a guardar y lo voy a cerrar, lo voy a volver a abrir, que puede ser un problema. No, que puede ser eso. Sí, no, está medio extraño mi ERE Studio. Se va a llamar Spark 2. A ver, por si acaso voy a cerrar la conexión más. Y ahora sí ya salgo. Ya. Que me marca como si no estuvieran instaladas, ¿no? Ya, a veces pasa, a veces le pasa al estudio, tiene esos problemas a veces. Ya, tal vez hasta acá alguna consulta, alguna pregunta en lo que voy recompilando esto.
Ya, sí, se va a tardar nomás, así que a ver, en lo que va instalando, entonces podemos aprovechar para ver alguno de las dudas que estaban teniendo sobre sus proyectos, pensando que la clase del día del siguiente martes va a estar más vinculada primero a la discusión de la lectura, ¿no? A la lectura-discusión. Y después de eso vamos a tener una hora casi, digamos, o 45 minutos para ver sus preguntas, dudas o problemas que han tenido con sus proyectos. Así que tal vez empezar con esa parte, ¿no? No sé cómo les está yendo con los proyectos, si alguien ha tenido algún contratiempo, algún problema, tal vez lo puede comentar ahora y podemos ir viendo de mirar algunas sugerencias, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Quién quiere comentar algo al respecto? ¿Qué tal? ¿Nadie? ¿Todo bien? ¿Cómo les está yendo con sus proyectos? Ya, por ahí... ya, lo de desagregación del indicador. Ya. Sí, o sea, en realidad, según la base de datos que ustedes hayan elegido, eh, es bueno que diferencien de lo que es un indicador hacia las desagregaciones del indicador, ¿no? Por ejemplo, su indicador podría ser proporción de mujeres en edad, no sé, escolar, digamos, ¿no? Proporción de mujeres en edad escolar, que debe ser un conteo de, o bueno, no sé, las mujeres matriculadas en educación, o si no, es la tasa de dependencia, digamos, ¿no? Cualquiera de esos indicadores, ese es el indicador, ¿no? Y si, si ustedes hacen, digamos, ¿no? Por decir, proporción de mujeres, ese es un indicador. Proporción de mujeres por área urbana rural, ese es otro indicador. Proporción de mujeres por los 9 departamentos, ese sigue siendo un indicador, pero solo que se está mirando con diferentes desagregaciones. No es que tienen eh, muchos indicadores ahí, digamos. Tienen muchos valores para un mismo indicador, ¿no? Basado en la desagregación. Así que ahí la idea es tener, una vez que ustedes tienen su indicador, lo pueden presentar de manera global y después en desagregaciones, pero en el dashboard tienen que haber 10 indicadores, ¿no? Proporción de hombres, ¿no? Proporción de mujeres, por decir, ¿no? Años de educación, nivel de pobreza, ¿no? Y ya dentro de cada indicador, si ustedes ven conveniente en el dashboard, podrían mostrar ese indicador desagregado, ¿no? Vamos a ver este indicador por área urbano-rural, vamos a verlo por departamento, vamos a verlo por tal característica, digamos, ¿no? A eso se refiere la idea de que eh, las desagregaciones no cuentan como indicadores aparte, digamos, ¿no? Porque si no, bastaría con hacer un indicador y hacer unas 10 desagregaciones y han terminado, digamos, ¿no? No es esa la idea, sino tener 10 indicadores distintos, ¿no? Con sus respectivos niveles de desagregación que ustedes vean conveniente, ¿no? Que ustedes vean conveniente. La idea del dashboard es mostrar justamente, o sea, tener una herramienta visual
para ver indicadores interesantes, ¿no? Indicadores que puedan ser útiles para alguien pensando en la temática de interés, ¿no? Una pregunta que sí o sí les voy a hacer cuando hagan sus exposiciones, por ejemplo, será, digamos, el dashboard que ustedes han desarrollado, digamos, eh, ¿a quién le serviría más, ¿no? ¿Quién es el usuario de ese dashboard, ¿no? ¿A quién le puede ser útil eso, ¿no? Pensando que normalmente siempre hay una conexión entre lo que el estadístico hace como un resultado final, ¿no? En una tabla y en un gráfico, respecto a un mensaje que quiere dar, ¿no? Pero ese mensaje siempre está dirigido a alguien, ¿no? A una población, tal vez a un colectivo muy específico, porque esperamos que con esa información se tomen decisiones que puedan mejorar alguna situación en particular, ¿no? Dentro de la estadística social, al menos esa es un poco la idea, ¿no? Y en otra estadística ya es tal vez más temas de lograr mejorar decisiones para tener más eficiencia, ¿no? Eso. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más adicional? ¿Algún comentario? Parece que ya está. Mientras a ver, tal vez alguien quiere comentar algo. En lo que voy a volver a correr esto para ver si todo va en orden. A ver. Ya, a ver, en tu caso, Reiner. A ver, antes de seguir, Reiner pregunta. En el caso de Reiner es que quieres tener botones para que se muestren fichas, tablas, gráficas y análisis para cada indicador, ¿no? Ahí lo que yo te sugiero, es explorar, tal vez explorar otras opciones para presentar, porque va a estar un poco cargado, ¿no? A ver, te voy a mostrar un dashboard que... Elizabeth, Sí, sí, adelante. sí, porque mi problema, a las ventanitas que aparece ahí donde está, a ver un momento, la foto cambió, donde dice informe, indicadores, a esas pestañitas le coloca, digamos, ya informe un indicador está bien. Al ladito coloca indicador uno 2 3 4 5. Luego adentro de eso estoy metiendo, tal como dice, ficha técnica, tablas así. Pero hasta mi indicador 3 me estaba corriendo bien. Así en botones, digamos, donde dice ahorita indicador uno ahí estaba mi ficha. Ya. Indicador 2 estaba mi tabla. Ahí me estaba corriendo, pero ya en el cuarto indicador ya he tenido problemas. Ya se ha desaparecido esos botones de ficha técnica, todos esos. Y no sé qué ha pasado porque aquí indicador uno indicador 2 en todos los marcados azul se ha ido abajo y ahí esas dos desconfiguraciones. Y tal vez en la configuración esté mal, dice, tal vez yo me puedo definir ese todo la tabla, lo que es blanco, lo que está en la altura, el ancho, eso se puede definir, dice. Sí, 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 se puede definir. Ahí mi sugerencia, ¿no? En esos casos, a veces no es bueno cargarlo tanto, ¿no? Como son 11, ahí en tu caso son 11 indicadores, tal vez hay que buscar otra manera para mostrar eso. Y ahí, como es parte de esto de los Flex Dashboards, les voy a mostrar, aquí hay una galería bien amplia eh, de dashboards, justamente, y tal vez se pueden agarrar alguna de esas, ¿no? Estoy mandando al Telegram.
alguna que se ajuste a lo que ustedes quieran, ¿no? Hay varios formatos para esto y, y si no me equivoco, hay algunas ya más elaboradas, digamos, ¿no? Tal vez, a ver, vamos a ver esta. Y tal vez acá poner los indicadores y ahí, digamos, poner no sé, su revisión técnica, el gráfico, digamos, tal vez una aproximación matemática y una tabla y un gráfico, digamos, ¿no? Podría funcionar y acá podemos cargar los indicadores. Eh, Podría funcionar así o tal vez les gusta de otro estilo. Se puede hacer muchas cosas, a ver, no está tan elaborado. Es cuestión de mirar los gráficos, a ver, tal vez este. Ya, este parcialmente igual no está tan completo. Y le hice una consulta. Al momento de hacer mis gráficas con el ggplot, Sí, creo, no me equivoco, no se puede colocar ahí, digamos, dentro de los diagramas de barra, ahí porcentajes, colocarlo texto, ¿verdad? ¿Sí? se puede, El se puede, ggplot. se puede. Ahí, digamos, por ejemplo acá, ¿no? En este está con un shiny más, pero igual, ¿no? Por ejemplo, una opción que podrías tener es tal vez indicadores acá y en un indicador le pones esto, ¿no? Su indicador, su cuadro y esto, digamos, ¿no? Indicador 2 su gráfico, su tabla, su explicación, digamos, ¿no? Algo así. Pero sí, se puede hacer todo lo que estás ahí. Normalmente pones, digamos, ggplots 2 anotaciones voy a poner. Si no, igual, gallery, ¿no? Muchas de estas cosas normalmente son más, es buscando nomás algunos ejemplos. Acá, por ejemplo, está el ggplot. Vas a ver aquí hay ejemplos donde justamente hacen las anotaciones, ¿no? Ponen nombres. Si tú quisieras poner valores a los diagramas de barra, es muy probable que aquí encuentres algún ejemplo. Y si no encuentras acá los ejemplos, le pones simplemente, ¿no? Ggplot barra valor, digamos, ¿no? Digamos, ggplot bar value. Aquí dice, ¿no? Mostrando los datos en un gráfico de barras de tipo stack, ¿no? Que son los que están apilados. El Stack Overflow es una de las mejores páginas donde se discute harto o se muestran diferentes cosas vinculados a cómo mejorar programación de diferentes programas, ¿no? Está Python, R. Y acá, por ejemplo, ¿no? Nos dice un ejemplo sencillo y está el ggplot, ¿no? Para mostrar este tipo de gráficos, ¿no? Es ggplot, normalmente para poner números siempre está la geometría de texto, ¿no? Geotext. ¿Dónde? En la posición del stack, dice, ¿no? ¿De qué tamaño? 3. Y eso hace que se pueda poner eso, ¿no? Ahora ahí hay versiones, depende de lo que tú quieras, ¿no? Pero sí, o sea, se puede controlar casi todo para el caso del ggplot. Ahí, como es justamente la idea de su proyecto, es que ustedes puedan investigar e indagar todo eso, ¿no? Que lo puedan construir a partir de un proceso más propio de ustedes de búsqueda, ¿no? Eso es bien importante. ¿Qué más? ¿Se entiende? Licenciado, yo el día de ayer le hablé porque tenía un problema con una variable al momento de graficar y me decía que la clase de variable era una Haven Labeled, entonces que no se podía graficar porque la variable era de ese tipo. Usted me sugirió que intente utilizar el comando as.numeric y me decía que esta variable Haven Labeled no se podía convertir a una double, entonces habían problemas con eso. Ya. Por si acaso, tu base de datos, ¿de qué es la base de datos que estás tomando? Estoy tomando la base de datos del INE, de la encuesta de violencia a mujeres del año 2016. Ya, esa la lees. Si no tenemos un rato a compartir tu pantalla y mirarlo.
O, Dije, es que ahora estoy con celu, mi compu está mal, no ya, tengo ya. problemas con mi computadora. Dale, dale, no te preocupes. Si quieres, lo que podemos hacer ahí en tu caso es mándame el código, mándame la base de datos y la base y el código donde te genere el ESOR, ¿no? Y yo ahí lo puedo mirar y te puedo reenviar, digamos, si encuentro alguna posible solución. Porque sí, o Está sea, bien, Lick, entonces voy a hacer eso. ya, porque como es una base de que la exporta seguramente después con el SPSS, ¿no ve? No debería haber mucho problema, pero a veces, digamos, por el tipo de datos puede ser. Pero igual, a ver, otra opción es, si estás viendo la pantalla, ¿no ven? Digamos que tu base de datos se llama BD, le digas al ERE, as.data.frame, eh, BD, y la sobrescribas con ese comando, así, BD, ¿no? La sobrescribas, básicamente. Eso, bueno, como yo no tengo el objeto BD, me está diciendo eso, pero a veces pasa eso porque la librería Haven, que es la que importa bases de datos, las importa en otro tipo de formatos que a veces chocan con algunas librerías, ¿no? Porque los formatos que exporta han debido ver, hay un Tible, creo que se llama, Tible, no recuerdo, un formato de ese estilo, el Tible, ¿no? Que justamente lo utiliza el Haven para exportar todos los atributos de la base, digamos, sus labels, sus etiquetas, y a veces eso choca con algunos comandos. Entonces, una solución para eso es hacer que ya no sea este tipo de objeto, convirtiéndola, digamos, ¿no? Convirtiendo la base de datos a data frame exclusivamente, ¿no? Puede hacer eso, ¿no? Pero si no, igual, pásame tu base y el código que te está generando ESOR para mirar, digamos, qué otras alternativas podrían haber. Está bien, licenciado, muchas gracias. Ya, súper. A ver, ahora sí veremos. Por alguna razón, este dbplot me está marcando error. Voy a probar con el ggplot, ya. A ver si me da. Bueno, igual está teniendo un problema con los directorios, me dice, ¿no? Fuera de rango. Ya. Ah, está saliendo. Ya. Lo del ggplot debería funcionar. Capaz que es un tema mío con algo del ERE que se ha cambiado ahorita nomás, ¿no? Ya se ha actualizado a la 4.1. Capaz que eso porque estaba actualizando mi sistema. Así que capaz que pueda hacer eso, ¿no? Pero, de todas formas, eh, la manera en la que se trabaja con objetos ggplot en el ERE para objetos Spark es exactamente la misma, ¿no? Capaz que sea un problema mío, lo voy a probar lo voy a probar más tarde para ver si es que tal vez es un tema de la versión del Spark, pero no debería, ¿no? Porque esto me está funcionando normal hace 2 días, así que es un tema creo que del ERE que se ha actualizado ahorita al 4.1. Así que lo voy a probar y igual este Spark 2 se los voy a pasar para que lo puedan ir mirando, digamos, ¿no? Porque fácilmente esto o sea, deberíamos tener, digamos, del CC con el más IPSP, debería poder yo hacer todo, digamos, ¿no? En este caso un geon point, ¿no? Un geon point, sin ningún problema. Para la base de datos de cómputo debería funcionar, ¿no? Si no funciona es un tema de instalación mío, ¿no? Un momentito, lo voy a cargar acá al ggplot2 y voy a cargar la base de datos del cómputo y voy a hacer el ggplot. Sí, es un problema de mi instalación de mía del ggplot, por ejemplo, ¿no? No me está dejando ni con un objeto del ERE, ¿no? Entonces, es un tema de instalación mía que lo voy a trabajar.
Pero de todas formas, para trabajar con los objetos Spark, funciona el comando ggplot sin problemas, ¿no? Funciona el objeto ggplot sin problemas. Así que eso lo voy a dejar así. Y a ver si el día martes les puedo mostrar rápidamente que la salida funciona sin problema, ¿no? Lo voy a trabajar para ver qué está pasando con mi instalación. Tal vez debo reiniciar para que todo se ponga en orden, ¿no? Si ves, me está marcando justamente estos problemas del estudio. Ya, súper. Entonces, quedaremos en esto, que me mandan, si tienen algún problema con las corridas, entonces escríbanme, y si no, igual, de todas formas, vayan avanzando con su dashboard, y lo vamos a ver el día martes, el día martes veríamos si es que tienen alguna consulta o problema, y igual el martes sería nuestra lectura discusión. Y después de eso ya tenemos básicamente puras evaluaciones, ¿no? Así que eso, no sé si alguien tiene alguna consulta o algún comentario. Sí, dice, uno más que consulte, tal vez que nos pueda apoyar con esto, ya que se acercan los exámenes también, no sé si nos puede proporcionar como el primer parcial ejercicios tentativos, algo así que podríamos llamar para los exámenes posteriores que vienen, dice. Supongo puede ser unos 8 ejercicios, así, cosa que también tengamos la idea a qué vamos a enfrentarnos en el examen, dice. Ya, me parece bien. Voy a preparar una actividad virtual más bien para completar los 10 puntos que faltaban allí. Y donde les dé algunos ejercicios que van a ser muy parecidos para el segundo parcial, ¿no? Del primero ya tienen una idea de cómo es para los que quieran recuperar, pero para este segundo parcial ahí voy a introducir algunas preguntas. Y así, digamos, se las puedo dar el día, se las puedo enviar tal vez el día martes o antes para que los vayan viendo así el examen y darles un poquito más de tiempo, digamos, ¿no? Para esas preguntas también. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, sería mejor porque este fin de semana así también podemos aprovechar y tal vez unas dudas que nos puede generarnos podemos aprovechar el día martes, cosa que también el día jueves ya no va bien. Ya vamos a tener tiempo para hacer consultas. Ya, súper, me parece bien. Voy a preparar entonces voy a preparar una actividad virtual con esos ejercicios. Ya, súper. Tal vez puede ser mucho mejor, dice, para este fin de semana. Ya, voy a intentar, estoy con varias cosas, pero sí, fija que el fin de semana lo hago, pero si no, lo voy a tratar de ponerlo antes para que igual tengan tiempo de revisar y darles igual un poco de tiempo para ir practicando con esto. Ya sé, gracias. Ya, súper. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Algún comentario, preguntas? Esta sería nuestra última clase de avance. Así que no sé si alguien tiene algún tema más pendiente. Solo, licenciado, pedirle que por favor suba este video estos días para repasar antes del examen y todo este fin de semana. Y si es que hay algún video grabado de una clase anterior que aún no ha subido, por favor súbalo. Ya, sí, lo voy a subir y ya nomás las sesiones de estas semanas, ¿no? Creo que lo anterior estaba, pero sí, de esta semana lo voy a subir. Ya nomás, ahorita al canal de YouTube. Está bien, Lick. Muchas gracias. Súper. Dice, Sí, sí. si no me equivoco mal, estoy revisando, es que el primer parcial, la primera pregunta que nos ha mandado el solucionario no sería, usted ha solucionado de distinta manera, pero la pregunta no iba en ese sentido. No sé si han revisado las compañeras el solucionario de examen. Ya, sí, lo podemos ver también, eso, sí, sí, si les parece, tal vez me confundí de archivo, pero sí, estaban las respuestas, ¿no? De todas formas, la calificación individual del parcial uno igual lo podríamos mirar, digamos, ¿no? En algún momento, si ustedes consideran prudente. Tengo todos los archivos que me han mandado comentados, digamos, ¿no? Para ver por qué la nota en esa pregunta o qué es lo que faltaba, ¿no?
Así que sí, podríamos darle una mirada también a eso. No habría inconveniente. ¿Qué dicen? Ya, entonces creo que no hay más comentarios. Lo cerraremos ahí la clase y les he mandado ya al Telegram, por si acaso, este archivito del Spark 2 para que puedan ir probando en sus equipos. Perdón, para que puedan ir probando en sus equipos. Si pueden avisarme igual si les está corriendo. Y si no, si pueden ir trabajando en el RStudio Cloud, ¿no? Que sería una alternativa para esto, ¿no? De todas maneras, igual voy a procurar, si no, igual preparar algún ejemplo en el RStudio Cloud para que vean que sí funciona. Pero si no, igual, es el Spark 1 que les había pasado en la anterior clase. Eso, hacer funcionarlo, o sea, ponerlo en el Spark, el RStudio Cloud y mirando los distintos pasos, ¿no? Eso. No sé si alguien más tiene algún comentario, nada. Si no, podemos terminar ahí la sesión. Da. Entonces, terminemos ahí la clase y nos vemos el día martes para su lectura-discusión. No se olviden repasar o, bueno, leer el libro, ¿no? Igual como la anterior, yo voy a tener algunas preguntas guía y sobre eso les voy a escuchar, ¿no? Nos vemos. Chao a todos, a todas. Chao, chao. Hasta luego, licenciado.